Ok, continuemos con el estudio de esta reacción de titulación, donde tenemos como analito a este ácido monoprótico que reacciona con una base fuerte. Recordemos también que esta operación se lleva a cabo bajo las siguientes condiciones, es decir, con concentraciones de disolución de analito y titulante 0.1 molar. Entonces, de acuerdo a lo que platicamos en el video anterior, encontramos que para esta reacción al punto de equivalencia tendríamos un porcentaje de cuantitatividad del 95.6%. Sale. Eh, Hagamos ahora un esbozo de la curva de titulación correspondiente. Entonces, la curva de titulación pues consiste en un diagrama de cómo varía el pH de la disolución en función de algún parámetro que esté relacionado con la cantidad de titulante añadido, que bien puede ser el volumen de titulante o en este caso lo que vamos a representar es la fracción de titulante añadida. Eh, este parámetro corresponde al cociente de la cantidad de sustancia de titulante añadida eh, dividida entre la cantidad de sustancia total de analito. Entonces, esto quiere decir que en un inicio, cuando no se ha agregado titulante, el valor de F corresponderá a 0, mientras que, por ejemplo, si la reacción que está ocurriendo es esta, entonces, dado que la estequiometría es 1 a 1, pues el valor de F al punto de equivalencia deberá ser justamente 1. Entonces vamos a trazar aquí 1. Ese sería el valor de F al punto de equivalencia cuando no se haya añadido titulante. El valor de F será 0 y cuando hayamos añadido un exceso del 100% de titulante tendremos un valor de F de 2. Ok, entonces no vamos a hacer muchos cálculos lo único que queremos en este momento es tener una idea de la forma de la curva. Entonces sabemos pues ya por el curso de analítica 1 que la variación de este parámetro del pH en función de la cantidad de titulante añadida es una variación logarítmica y que dado que estamos agregando base, lo que debe ocurrir es entonces eh, algo como esto. Bueno, para precisar simplemente hay que recordar que en un inicio, es decir, en F igual a 0, tendremos únicamente HA en disolución. Entonces, la disolución tendrá únicamente un ácido, por lo cual el pH deberá ser menor a 7. En X igual en F igual a 0.5, es decir, a la mitad de la titulación antes de llegar al punto de equivalencia, tendremos ya se habrá consumido la mitad de analito y se habrá formado una cantidad equivalente del producto de la reacción, es decir, de la base conjugada de HA. Por lo tanto, en F igual a 0.5 tendremos las mismas concentraciones de HA y A- en disolución, con lo cual el pH será igual al pKa de este par ácido-base. Entonces en F igual a 0.5 tendremos un pH aproximadamente de 10. Ok, entonces eso es lo que marcamos aquí. Y luego cuando tengamos un exceso cuando hayamos agregado prácticamente el doble de lo necesario para llegar al punto de equivalencia, entonces habremos agregado, según las condiciones en las que se realiza la titulación, para llegar al punto de equivalencia se requieren 10 mililitros, ¿no? Y entonces, si agregamos un exceso del 100%, habremos añadido 20 mililitros, ¿no? Entonces, pero de esos 20,
justamente 10 se habrán consumido en la reacción con HA, con el analito. Entonces 20 menos 10 mililitros será el volumen que corresponda al exceso de titulante en F igual a 2, y eso multiplicado por la concentración del titulante, es decir, 0.1 molar, nos dará 10 por 0.1, 1 milimol de titulante añadido en exceso, y eso dividido entre el volumen total, que serían ahora 20 más 10 mililitros. Ok, entonces al hacer estas operaciones nosotros pues hallamos, ¿qué cosa? Pues simplemente que la concentración de OH en exceso, cuando hayamos añadido este volumen de titulante, será 20 menos 10, o sea 10 por 0.1 dividido entre 30. Eso nos da un valor de 0.033 molar. Sal. Entonces, para una concentración 0.033 molar de OHs, el cologaritmo de eso es 1.48 y 14 menos 1.48 es 12.5 prácticamente. Es decir que eh, cuando F valga 2, el pH será prácticamente de 12.5. Sale. Entonces, marquémoslo más o menos aquí. 2.5 para F igual a 2. Entonces esto quiere decir que al inicio de la titulación, cuando no se ha agregado titulante todavía, tenemos simplemente una disolución de un ácido, el pH debe ser menor a 7. Con las primeras gotas de titulante ya tenemos al par ácido base en disolución. Y entonces, pues el pH pasará a estar amortiguado a un valor cercano a 10, y después del punto de equivalencia el pH estará aproximadamente alrededor de 12.5. Entonces, a ver, déjenme dibujarlo un poco mejor. Sería algo así. Sale. Entonces, en esta curva de titulación, algo que nos va a interesar es el salto de pH que hay entre las dos zonas amortiguadas. Es decir, aquí podemos observar que tenemos la zona antes del punto de equivalencia y el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Entonces, tanto en esta como en esta otra zona, el valor de pH pues es aproximadamente constante. Y mientras que en la zona cercana al punto de equivalencia, el valor de pH es donde presenta su mayor cambio. Ok, entonces, en esta zona cercana al punto de equivalencia tenemos un cambio de pH. Ok, entonces, ese cambio de pH, como recordarán ustedes de sus cursos de Analítica 1, este cambio de pH es proporcional al logaritmo de la constante de equilibrio para la reacción de titulación. Por otra parte, tenemos también que el porcentaje de cuantitatividad de la reacción es proporcional también al valor del logaritmo de la constante de equilibrio, lo cual quiere decir que a mayor magnitud del salto de pH en las cercanías del punto de equivalencia, pues mayor será el porcentaje de cuantitatividad para la reacción de titulación. Ahora bien, ¿por qué es importante el salto de pH? Porque recordarán ustedes también que el porcentaje de error por el uso de indicador
un indicador ácido-base es inversamente proporcional a este cambio de pH, es decir, mientras más pronunciado sea el salto de pH en la titulación, si escogemos un indicador adecuado, pues entonces el porcentaje de error por indicador será pequeño. Y en cambio, si el salto de pH es pequeño, en las cercanías del punto de equivalencia, pues el porcentaje de error será más grande. Ok, entonces, eh, para la reacción de titulación, así como la tenemos aquí esbozada, pues podríamos fácilmente darnos cuenta de que, bueno, la reacción de titulación, para empezar, pues no es cuantitativa en más del 99% en el punto de equivalencia, y además eso tiene como consecuencia que pues el salto de pH en las cercanías del punto de equivalencia no sea lo suficientemente grande como para poder utilizar un indicador y cometer un error pequeño. Entonces, eh, pues eso nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. Para que nosotros podamos realizar esta titulación en condiciones óptimas, pues requeriríamos, ¿qué cosa? Que la reacción fuera, si queremos si queremos que no haya dificultades en el uso del indicador, pues eso nos lleva a tener un salto de pH grande o de mayor magnitud, y si queremos eso, pues eso quiere decir que la reacción debe ser más cuantitativa, o lo que es lo mismo, tener un valor de log de K mayor. Si recordamos, justamente en el video anterior estábamos comentando que el valor de log de K es igual a, para esta reacción en específico, a 14 menos el pK del ácido que se está titulando. Entonces, ¿cómo podemos lograr que el log de K se haga más grande? Pues la única manera de conseguirlo, en principio, sería haciendo ¿qué cosa? Que el pKa sea más pequeño. Si el pKa fuera más pequeño, entonces la diferencia de 14 con el pKa crecería, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar nosotros lo que hemos visto en este curso para conseguir pues que esto que estamos comentando aquí ocurra? Bueno, pues justamente la pregunta que nos estamos planteando es cómo lograr que la reacción de titulación se vuelva más cuantitativa. Es lo que acabamos de mencionar, mediante la disminución del pK del ácido, o lo que es equivalente, incrementando la fuerza con que se disocia HA. Entonces, valiéndonos de los conocimientos que hemos pues abordado en este curso, una de las formas más convenientes para lograr eso sería con el uso o el empleo de algún equilibrio, de alguna reacción secundaria a la disociación de HA. Y bueno, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, lo siguiente. Si nosotros sabemos que la base A- forma un complejo con el ion calcio, entonces complejo 1 a 1, y sabemos que el logaritmo de la constante de formación para la reacción entre calcio y la base A-, si eso tiene un valor de el logaritmo de esa constante es igual a 6, entonces ¿qué implicaciones tendría eso en la reacción de disociación de HA? Bueno, pues por principio de Le Chatelier sabemos que a mayor concentración de calcio, entonces pues se promovería la reacción o se favorecería la reacción de complejación de A-, la concentración de A- disminuiría de tal modo que el efecto de la adición de calcio al sistema, el principio de Le Chatelier nos dice que la disociación de HA ocurriría en mayor medida.